aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Buenas tardes. Hoy voy a tener que presentarme a mí mismo porque el amigo Marcos está en otras ocupaciones y de manera que voy a yo directamente comenzar estos programas que podrían llamarse El virus nos da que pensar. Ustedes pueden después verlos de nuevo o recomendarlo a amigos en Aristegui Noticias para que pues se comenten y discutan y nos hagan llegar preguntas u objeciones. El tema de hoy es un tanto distinto. He pensado llamarle el virus y el silencio. Porque claro, este virus nos ha exigido quedarnos en casa. Y es una consigna de salubridad, pero también de obediencia política y de cierta, pues, disciplina. Es verdad que hay muchos que no pueden quedarse en casa porque tienen que elegir entre la enfermedad o el hambre, porque depende su vida y de sus niños y de su familia una cierta entrada de dinero y como están al día no pueden quedarse en casa. Es trágico, pero es real y en cierta manera los que pueden quedarse en casa pues es como un privilegio. Pero contemos en que muchos se quedan en casa y los que van al trabajo son menos y al mismo tiempo hay un ambiente diferente. No estamos en la normalidad todavía y adelantarlas también es peligroso. Y por eso que se produce como una especie de patología de este encierro. Es decir, pasar tanto tiempo aislado y a veces sin la conversación de los amigos porque se hace peligroso reuniones más numerosas, lleva una cierta nerviosidad en algunas personas y a un cierto silencio, Y de ahí que pareciera que algunos se entristecen, diríamos así, el hecho de tener que guardar silencio. Y yo quiero hoy reflexionar sobre el silencio, de cómo quizás también es un don que nos da el virus, el poder utilizar el silencio y hacerlo más habitual en nuestra vida cotidiana, para entonces asumir ese significado. Estaba leyendo yo en los diarios de estos días y vi la noticia de una gran directora de una orquesta en Inglaterra que se llama Mirga Tyla. Es de origen lituano y la palabra Tyla en lituano significa silencio. Y siendo una directora de orquestas donde, claro, decenas y decenas de músicos están produciendo un cierto sonido,
Esta muchacha, en algunos momentos de la dirección, se queda parada en silencio, escuchando su propia orquesta. Me llamó la atención cómo una directora de orquesta se cambia el nombre y se pone Mirga Silencio, siendo que está produciendo una música para un público. Es que esta mujer, que es nieta e hijo de grandes músicos de un país pequeño de Lituania en Europa, adora el silencio. Y es desde el silencio que le va surgiendo su música y que realmente sus miembros de la orquesta la admiran profundamente. Y ahora no voy a hacer que caiga en el concurso de las orquestas de toda Europa. Ella ha sido alumna de Duhamel, el gran director de orquesta venezolano, que en California, y entonces ahí empezó a emprender. Tiene solo 33 años. Me dio esto la idea de comenzar a pensar entonces de que reflexionemos un poco sobre el tema del silencio que el virus nos otorga como posibilidad, porque nos hace volver sobre nosotros mismos y pensar un poco sobre el sentido de la vida cotidiana y si está encaminado a algunos fines que tengan eso, sentido. Y de lo mismo se trata un libro reciente de Pepe Mujica, que es de José Mujica, Palabras y Sentires, porque Mujica, como Tila, es un hombre también del silencio, presidente de la República, que sigue con su humilde autito en una casa muy simple. Después de ser presidente, trabaja la tierra con sus manos, en su propio tractor, en el silencio, produciendo flores y siguiendo la militancia, porque ha hecho un galpón donde invita a los jóvenes del barrio y del lugar para hacer una escuela de cuadros política, pero también sabe el silencio. Y Pepe Mujica dice, mi generación, y Pepe Mujica nació en 1935, quiere decir que yo le podría decir a Pepe joven, porque tengo un añito más que él. Pepe Mujica dice, mi generación, que es también la mía, gente de izquierda, revolucionario, pensábamos cambiar el mundo cambiando las instituciones. Era cuestión de luchar contra la propiedad privada para que los obreros poseyeran la propiedad común de la empresa. Y eso es justo. Y eso algún día se llegará. Y aquí me muestran los colegas del Aristegui Noticias el libro. Se los recomiendo. Primero porque lo entiende todo el mundo, la abuela, la tía, los padres, los amigos y los que no hayan ido al colegio y puedan hacerse leer. Es un libro muy simple. Y Pepe Mujica dice, nosotros queríamos el cambio de las instituciones y hay que hacerlo, pero nos olvidamos que hay un cambio que toma mucho tiempo. Y no se hace con una revolución de un día. Tomo el poder, Lenin. Y en la revolución de octubre. O la revolución francesa, toman la Bastilla. Y ahora empieza la revolución burguesa.
No, las revoluciones tienen que cambiar el sentido común de la gente. Y eso no se hace en corto tiempo, nos dice Pepe Mujica. Y tiene razón, para poder cambiar México, no es solo cambiar un presidente, no es solo cambiar instituciones, es justamente, y como nos indica el presidente, cambiar a la gente. Necesitamos hombres y mujeres nuevos. Eso lo decía también el Che en Cuba y empezaba por él a cambiar. Cuando era ministro de Agricultura, le traían regalos, unos kilos de queso para comer mejor, no era fácil. Pero él siempre decía, mire, mejor lo repartimos entre la gente. Y el Che Guevara, cuando lo tenían los militares presos en Bolivia, la viejita que le dio la última plato de sopa al Che Guevara antes de que lo maten, hace este testimonio a un periodista cubano que la entrevistó allá en la montaña en Bolivia. La viejita dijo, mire, aquí tengo un plato viejo de aluminio todo abollado en donde el Che Guevara tomó su último plato. Dice, me dijeron los soldados, dale de comer, y yo preparé una sopa y se la llevé, y el Che estaba con sus manos atadas atrás. Entonces la viejita les dijo a los soldados, me lo desata para que coma. Y el Che Guevara tenían ya sus manos libres. Tomó el plato y preguntó, ¿han comido ya mis compañeros? Antes de comer y ante la muerte, el Che Guevara pensó primero en los compañeros que debían de comer antes que él. Eso significa alguien que es bueno, que es justo, que ha cambiado su subjetividad. Y entonces sí, las instituciones pueden cambiar porque hay una ética. Pero esa ética y ese cambio exige tiempo y exige silencio. Hay un caso muy concreto que les quiero contar. Estaba yo en París con un grupo de musulmanes, jóvenes musulmanes que en Francia se llaman los indigènes, los indígenas. No es que sean indígenas como nuestros indios, no. Son musulmanes nacidos en Francia, un país cristiano, y que se sienten franceses, pero son musulmanes, lo cual les trae muchos inconvenientes en la vida cotidiana de Francia. Y ellos tienen mucha conciencia política y me invitaron a hablar. Y entonces me preguntaron, como musulmanes, ¿cómo se puede conciliar la fe religiosa con la política? Y yo, un latinoamericano, hablarle a árabes y a jóvenes de política. Y entonces me imaginé un argumento y había como 100 jóvenes en francés, porque estuve muchos años en Francia, y esto hace poco, hace unos 10 años. Entonces les dije, miren, para que entiendan cómo la fe religiosa se relaciona a la política, ¿acuerdan ustedes que había un tal Shmuel? Se llama Samuel. Era el profeta Samuel. Y Samuel se fue al desierto. Un desierto enorme,
que hay entre Irak y Egipto. Hay que ver un poco la geografía. Sería bueno tener un mapa para que ustedes la vieran. Irak está en la Mesopotamia y Egipto está en el Nilo. Uno en África y otro en el Medio Oriente. Pero en el medio hay un enorme desierto. Es el desierto arábigo. Debo decirles que en mis andanzas juveniles anduve en el Medio Oriente y en una de esas idas estaba en Damasco, una hermosísima ciudad. Y esa ciudad de Damasco que yo vi en las grandes mezquitas ha sido completamente destruida por las bombas de los aviones americanos, porque queda en Siria. Y claro, cuando uno lee en el diario hay una guerra en Siria, bueno, en un país, pero cuando uno ha vivido en Siria se da cuenta lo que es Siria, dice, qué crimen. Bueno, Samuel se fue al desierto. Yo también me fui a una mezquita muy alta cerca de Damasco y entonces vi ese enorme desierto que desde Damasco desciende a lo que es Jordania y entra a Arabia Saudita. Son como 1000 kilómetros de desierto, donde vivían ahí pastores, y entre estos pastores estaba Abraham, estaba Isaac, estaban esos padres judíos, y eran gente que vivía en el desierto. Y imagínense, el pastor caminando en el desierto está en medio del silencio. Y es justamente desde ese silencio inmenso del desierto donde surge el pensamiento semita, el pensamiento hebreo, el pensamiento cristiano y el pensamiento musulmano, o es decir, más de media humanidad piensa desde ese desierto. En hebreo se dice desierto Bamidbar. Samuel fue al desierto y estaba en el desierto en una cueva pensando. El virus nos da ahora un poco tiempo de pensar el sentido de la vida. ¿Qué hacemos? Porque dice muy bien Pepe Mujica, al llegar a ser viejo, y él 85 años y yo 86, uno mira para atrás y ¿qué hice? Trabajé para ganar un salario, para comprar cosas, para comprar cada vez más cosas, porque así entonces soy feliz, pero en el fondo nunca soy feliz porque después tengo que pagar los créditos de las cosas que compro y al fin también me las roban y estoy preocupado por esos bienes que me daban la felicidad, pero que en realidad yo aspiro a ser más feliz en el futuro cuando tenga más dinero. Y se me va pasando la vida en medio del ruido de la televisión, de las multitudes, y no estoy pensando cuál es el sentido de mi vida. Samuel se fue al desierto. Vamos a interrumpir aquí un poquito y enseguida seguimos adelante poniéndonos en lugar de aquel profeta en el desierto y nosotros en el silencio de estar en casa para defendernos del virus. Es una positividad, es una ventaja que tenemos que aprovechar y no desaprovechar. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Transporte. Recomendaciones generales.
Mantén una distancia de por lo menos 1,5 metros de los demás. Lava tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial con base de alcohol al 70% al salir o al llegar de cualquier lugar. Antes de comer o beber, después de tocar artículos como el dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos o papeles, después de usar el baño y al final del turno. No te toques la cara, en especial ojos y boca. No compartas objetos de uso común o personal, teléfonos, audífonos, plumas o equipos de protección personal. Límpialos frecuentemente con agua y jabón o desinféctalos con alcohol. Tómate la temperatura diariamente. Si es mayor de 37.5 grados centígrados, repórtala a tu jefe o al personal de salud de tu empresa y llena el permiso COVID-19. Usa siempre el equipo de protección personal que te proporciona tu patrón. Si viajas en transporte público, desinfecta las manos antes de abordar. Usa cubrebocas. Evita tocar tu cara, así como superficies del vehículo. Procura mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros de los demás pasajeros. El propósito de estas recomendaciones es que ningún trabajador reúna las condiciones para hacer un contacto en el trabajo. Les comentaba que Samuel se fue al desierto para reflexionar y entró en una cueva y de repente pasó un gran viento. Y él dijo, ¿qué pasa? Y escuchó una voz que decía, Samuel, Samuel. No se entendió nada. Pasó después otro viento, pero mucho más sutil ya. Y le dijo, Samuel, Samuel. Y él dice, heme aquí, aquí estoy. Y pasó el viento. Pero después pasó una suave brisa, que tenía uno que tener el oído ya muy preparado por el silencio que permitía escuchar. Y entonces le dijo, Samuel, Samuel, aquí estoy. Y entonces al mismo tiempo escuchó otra voz que dijo, tengo hambre, dame de comer. Yo le conté esa historia a este grupo de muchachos árabes que eran creyentes y me decían, ¿qué relación hay entre la religión maometana y la política? Porque ellos son políticos franceses, nacidos musulmanes, que luchan por sus deseos en Francia, por sus derechos. Por lo tanto, son gente con una militancia política. Y yo les dije, ese es el origen de la política. Samuel necesitó silenciar su oído para escuchar la voz de un pobre que le decía, tengo hambre, quiero comer. Y entonces darle de comer al pobre, eso es la política. No aprovecharse del pobre, no dominarlo, no enriquecerse, no intentar ser un jefe por ser un jefe para demostrar su voluntad de dominio, sino para servir a la gente. Pero eso surgió del silencio. Yo me acuerdo que en la UAM Iztapalapa, hace unos años, estuvo el subcomandante Marcos cuando hacía un recorrido por el país para alentar a la gente a comprender qué querían hacer los zapatistas. Y en la UAM Iztapalapa, el ex profesor
de la UAM Xochimilco, que Marcos era profesor muy joven en la UAM Xochimilco, gloria de la UAM, habló sobre el silencio. Dijo, es necesario tener un profundo silencio para escuchar la voz del pueblo. Y eso, un joven universitario se fue a enterrar a Chiapas, dejó la ciudad y las comodidades del mundo urbano y lo tiene ahí uno viviendo años y años, más de 20, con la gente en el silencio de Chiapas. El comandante Marcos habló sobre el silencio, porque ellos decían, vamos por el país para escuchar lo que dice la gente, pero hay que guardar silencio para poder escuchar. Dijo, hay que tener oídos y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero la gente no tiene oído, porque está tan lleno de ruido que no guarda el silencio. Es lo mismo que si uno va a Bolivia, en la Puna de Atacama, allá a 4.000 metros de altura en Bolivia, que es un gran desierto y también una montaña silenciosa, de pronto un indígena toma una quena hecha de una caña con algunos agujeritos y toca la quena de una manera maravillosa en el silencio de las montañas. Esto nos está diciendo que hay que saber escuchar. Y la pandemia nos está dando la oportunidad de guardar un cierto silencio. Hay otro autor muy importante, muy conocido entre los filósofos, un gran lógico, se llama Ludwig Wittgenstein. Y él entonces es un especialista en la lengua, en las articulaciones de la lógica. Pero al final de su tratado lógico filosófico, miren lo que dice: acerca de lo que no se puede hablar, schweigen, lo dice en alemán. Schweigen significa hay que guardar silencio. Si no puedo hablar algo, tengo que guardar silencio. Pero guardar silencio no para quedarme inútil, sino para schweigen, guardar silencio, pero oír al otro. Y entonces este es un tema mayor. No tenemos que angustiarnos porque en nuestra casa de pronto nos quedamos solos. Aprovechemos esta pandemia para los que son privilegiados y puedan quedarse en casa. Aprovechen para reflexionar, para guardar silencio, porque el silencio es lo propio de la sabiduría, del saber escuchar al otro. Y aquí entonces hay un autor muy conocido en la filosofía contemporánea, pero hace años, 40 años, era completamente desconocido, no solamente en México, América Latina, sino en casi todo el mundo. Pero yo tuve la oportunidad de estar en París y de conocer a Emmanuel Levinas. Y este es un filósofo judío como Samuel, que se inspira en el pensamiento del desierto. Y entonces él tiene muy claro que los sistemas de dominación
son los que dominan también la lengua, la propaganda, el ruido, y niegan a los otros, a los pobres, a los dominados, a los excluidos. Y toda su filosofía consiste en mostrar la manera de que uno se debe saber abrir al otro y escuchar. Y escuchar es obedecer. Miren, la palabra obediencia viene del latín. Es op, lo que uno tiene delante, audire, escuchar. Obediencia significa escuchar al que se tiene delante. Y por eso es necesario escuchar a aquel que sufre el sistema, porque es la víctima del sistema, es la herida del sistema, y saberlo escuchar es descubrir el error del sistema, porque si hay alguien que sufre, un sistema político y económico se manifiesta en su error por las víctimas, y el grito de la víctima no le escucha a la gente. Dice, ese es un desgraciado, pues sí, María, una mujer de segunda, pobre mujer, y no se da cuenta que es un indígena, la madre del mestizo, que vive en estas tierras antes que los blancos, y que Colón y que Cortés, y estas tierras eran de ellos, y entonces hay que oír lo que me pide, obediencia. Y eso es la esencia de la política. El poder obedencial significa el guardar silencio y desde el silencio escuchar la palabra inaudible del pobre, del oprimido, del excluido, pero como yo estoy en silencio, ella purificado mi oído y entonces lo que me dice me interpela y me transforma. Por eso Levinas dice, se trata de una responsabilidad. Yo me hago responsable por aquel que grita de dolor por la injusticia. Pero el grito de dolor de la injusticia lo escucha el que ha educado su oído en el silencio. Mientras que hay muchos poderosos que ven el sufrimiento y dicen, es un pobre desgraciado. Es pobre porque no trabaja. Y yo le voy a dar trabajo. Pero en realidad no se da cuenta que antes de darle trabajo, creó un sistema que lo produjo como pobre. Quiere decir entonces que habría que cambiar otras cosas para que no hubiera pobres y no sufrir estas personas. Y entonces son esos que dicen, pues estos son unos nacos. ¿Nacos? Estos son personas humanas, igual que todos, tienen la mismísima dignidad. Lo que pasa es que socialmente hay unos dominadores que lo han lanzado a la pobreza y yo no escucho su palabra porque no tengo un silencio que me permita ir profundizando el escuchar al otro con profundidad. Esto es lo que tenemos que ir profundizando. En esta pandemia estamos en casa. Tenemos que aprovecharla para leer libros como este de Pepe Mujica. No digo yo a mis colegas científicos que ya se la pasan siempre y nos la pasamos leyendo,
Tampoco lo digo para los estudiantes universitarios, lo digo para todos los ciudadanos, para las madres de familia. Piensen, reflexionen sobre el sentido de su vida y cómo darle, no como algunos piensan, en la educación, educar a la gente y a los estudiantes y a los alumnos para la excelencia. Tener alumnos excelentes. ¿Pero para qué? Para que compitan después en la vida, que compitan unos con los otros. ¿Por qué compitan? ¿Por qué no mejor educarlos a la solidaridad? No a la excelencia, sino al servicio comunitario, y de esta manera empezamos a cambiar el sentido común, y si todos nos ayudamos, todos subimos. En los países más adelantados de la Tierra, y no me refiero a Estados Unidos, que como vemos es un pueblo lejos de estar bien educado. El hecho que casi la mitad pueda votar como presidente a una persona como Trump, habla también muy mal del pueblo norteamericano. Claro que son esos blancos de clase media que son todavía la mayoría hasta poco tiempo. Pero no es Estados Unidos un ejemplo de cultura. Lo son más bien pueblos que han tenido que luchar aguerridamente contra una naturaleza muy dura. Piensen ustedes en los noruegos y en los suecos, lugares de muchísimo frío, de noches de invierno que duran muchas horas y pocas horas el día porque están en el norte. Y entonces esa gente ha tenido que realmente pensar en la solidaridad, si no se hubieran muerto. Y por eso que tienen un sentido social muy profundo y un sentido común de responsabilidad social. Ahí no hay de esa propiedad privada a nosotros. Uno puede pasar caminando por el jardín de otra persona en Suecia, porque no puede excluirse de que alguien pase caminando. El rey, hay reyes todavía, pero usted lo ve andando en la bicicleta en la calle, como yo lo he visto en Oslo o en Estocolmo. Y entonces esos pueblos son realmente ejemplares, pero son pueblos que guardan también silencio, porque ese invierno es largo y da que pensar. Y entonces por eso son pueblos que se escuchan y son solidarios. Y el egoísmo, se dan cuenta, es algo perjudicial. El egoísmo de lo codicioso que busca dinero es perjudicial, es perjuicio para él mismo o para ella, está al origen de la enfermedad y es también debilitamiento social. Pero eso no se logra en un día ni en 10 años, se logra en un siglo, en 2, en 3. Tenemos que tener paciencia. Si hay una cuarta transformación, va a tomar tiempo. Y si en esa constitución de esa cuarta transformación hay muchas contradicciones entre Romo y Víctor Toledo, es natural, porque está todavía lo antiguo que hay que superar y lo nuevo que todavía no tiene fuerza. No hay que escandalizarse, es lo propio de lo que hay que ahora reflexionar en el silencio para poder en la paciencia tomar esa contradicción inevitable y superarla en bien del pueblo mexicano. Claro que los que están en contra de
esta nueva situación, querrían liquidar a los ecologistas y proponer las empresas. Y entonces, de esa manera, imperar con el capital. Pero entonces destruiríamos de nuevo México, porque propondríamos de nuevo la riqueza como ideal, y entonces el egoísmo al fin no destruiría la corrupción como antes. Para tener un nuevo sentido común, un nuevo tipo de mujeres y varones, tenemos que cambiar la ética, la cotidianidad, y hasta tenemos que soportar durante un cierto tiempo a ciertos dominadores y mostrarles: usted es empresario, muy bien, sea nacionalista por lo menos. Luche por el país primero. Y a un transnacional que nos quiere extorsionar, dejarlo fuera, o exigirle que cumpla con nuestras leyes, tenemos la dignidad igual que Estados Unidos o Alemania. No somos un país de segunda, pero para eso necesitamos nuevos políticos. Y los nuevos políticos tienen que pensar en su conducta individual y en la conducta pensada en el silencio, construir un hombre nuevo. Pero si algunos políticos en el gobierno de Morena siguen pensando como el antiguo régimen y siguen corrompiéndose y siguen pensando en que quieren ser los futuros candidatos y ponen contradicciones innecesarias en el partido Morena para que se inutilice y no pueda servir al pueblo, no han pensado, no han guardado suficiente silencio sobre el sentido de sus vidas. Siguen siendo egoístas, siguen siendo aptos para la corrupción y repetirán el pasado. Y si fueran en algún momento mayoría, destruirían a México como vemos que ha sido destruido en los últimos gobiernos. Les faltó silencio, reflexión, sabiduría, escuchar el grito del oprimido. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Secretaría de Salud. Servicios a domicilio. Preparación. Mantente y mantén informado sobre los protocolos establecidos para la prevención y mitigación del virus SARS-CoV-2. Establece lineamientos en el caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada. Capacita continuamente a todo el personal sobre las medidas de prevención para el COVID-19. Reserve citas únicamente por teléfono. Informe al cliente antes de la visita las modalidades de la reparación. Reprograme los trabajos de reparación que no sean urgentes. Antes de realizar el servicio, contacte al cliente y pregunte si alguien en casa cuenta con datos de sospecha para COVID-19. Si es así, cancele la cita y solicite al cliente se vuelva a programar una nueva en cuanto concluya el periodo de aislamiento. En caso de que la reparación no pueda aplazarse por ser esencial, solicite que la persona sintomática conserve la sana distancia, preferentemente en una habitación separada del área de reparación y siempre con cubrebocas. Que se respeten estrictamente las medidas de protección a su llegada, distancia de al menos 1 metro entre cualquier persona y el trabajador durante toda la reparación.
Solicitar al cliente que facilite el acceso a la zona de trabajo, dejando puertas y ventanas abiertas, luces encendidas, etc. Informe a los empleados las medidas de seguridad y verifique que hayan sido entendidas. Lo que estoy indicando es justamente la cuestión de el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Hay cosas que a corto plazo hay que hacer y hay cosas que son a medio plazo y a largo plazo. Y entonces hay que mucho reflexionar y saber guardar silencio para recibir consejo de los momentos. Y me estoy refiriendo ahora ya de la vida política, que también tiene referencia al silencio. El dirigente político debe saber también apartarse muchas veces de la cotidianidad para tener una visión de conjunto y tener esa paciencia necesaria para dar más importancia inmediata a aquello que es de vida o muerte. Y por eso que a veces la extrema izquierda querría una revolución inmediata, pero lo que hay que hacer primero es que el pueblo viva. Y por eso que se tendrán que repetir situaciones que se intentarán superar, pero no se puede hacer en un instante. Y entonces la extrema izquierda va a decir, este gobierno es reformista, antirrevolucionario, y realmente tiene un desastre en su cabeza. Y eso lo puede decir alguien muy bien intencionado, que tiene como una moral, pero una moral abstracta, que no se da cuenta que hay tiempos. Hay un libro de la sabiduría que se llama Los Proverbios. Hay tiempos, yo diría ahora, para la acción. Y hay tiempos para el silencio. Es decir, que es necesario guardar cierta paciencia, porque se tiene que repetir lo que se venía haciendo antes, porque no hay capacidad todavía de dar pasos más pronunciados. A corto plazo, muchos gobiernos que son, pues, progresistas y de izquierdas, aparecen como extractivistas. Y lo son, porque no tienen todavía claramente un proyecto. Ese proyecto debe venir por una reflexión desde el silencio, que se irá realizando poco a poco al medio plazo. Y entonces es ahí donde tenemos que dar un juicio. Claro, está también la derecha, que no quiere ningún cambio y querría seguir con lo de antes, pero eso tampoco es posible. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, el cambio del sentido común del pueblo que acompañe los cambios, eso no se hace tan rápido, aunque a veces el pueblo, primero, olvida el pasado y el sufrimiento que ha tenido y quiere de inmediato tener frutos. Y no se da cuenta que no puede ser. Lleva tiempo y lleva tiempo de transformaciones
que no son reformistas, pero que tampoco son revolucionarias. Para aguantar esas presiones es que hay que irse al desierto. Hay que salir un poco de la cotidianidad. Hay que pensar en lo que estamos haciendo, y eso yo le llamaría el silencio. El virus nos da tiempo para pensar la nueva normalidad. Y en México nos da tiempo para darle importancia a un cambio ideológico, porque de lo que están de acuerdo hoy los políticos más responsables, como un José Mujica, es de que tenemos que ir a un cambio de la vida cotidiana de nuestro pueblo, porque somos neoliberales en una subjetividad acostumbrada por los medios de comunicación y la propaganda, en que nos predican todos los días que la felicidad consiste en tener más bienes y mayor posesiones y riquezas. Y para entonces liberarse de eso es necesario una nueva ideología. Una ideología que ya no sea consumista. Y esto se concreta hoy y el virus nos lo recuerda. En este momento ya empieza a hacerse una propaganda contra la propaganda. Se le dice, cuidado, cuando usted toma una botella de Coca-Cola, come 12 cucharaditas de azúcar. Ese exceso de azúcar primero lo drogadiza a usted, o es decir, le da ya una costumbre de consumo y lo tiene apresado. Usted toma más energía gracias a la glucosa que la necesaria. Y la madre y el padre, también del más popular posible, gasta sus pocos recursos. En vez de comprar unas buenas tortillas, unos buenos frijoles, un huevo y lo que alimenta, compra una Coca-Cola. Pero la Coca-Cola, si cuesta 1, produce en el niño de que casi nace, produce aumento de glucosa en la sangre, y ese niño, su papá y su mamá pobre, lo va a hacer diabético. Y ahora se va a gastar no 1 de la Coca-Cola, sino 2 para sanarlo. Y entonces tenemos que afrontar ese sistema de alimentación brutal, igual que esas papitas fritas, la comida chatarra que se vende en las escuelas. Y en Oaxaca ahora se está pensando prohibirlas. Claro, la burguesía y las empresas transnacionales protestan y dicen que no, la gente lo quiere. Claro que lo quiere, porque ellos han propuesto esas costumbres por la propaganda y porque son ricas. Pero la riqueza, el gusto que tiene el exceso de azúcar, es como una droga y me produce la diabetes, y viene el virus y me encuentra indefenso y me mata. México es el primer país diabético casi en el mundo y estamos ahora con mucha muerte y no logramos superar el virus por esas enfermedades que vienen de otras transformaciones de la tercera neoliberal, que le dio plena libertad a las transnacionales de la alimentación, que enfermó a nuestro pueblo y que se nos muere ahora con el virus. Tenemos que aprender en el silencio. Hay que saber
pensar las cosas y tener entonces un tipo de vida más saludable. Por eso me parece muy importante. Yo pensaba y pensábamos eso en un secretariado de formación política de un partido, que había que imponer una materia en la escuela desde el preescolar hasta la preparatoria sobre ecología. Y el presidente le puso un mejor nombre: vida saludable. Y esa va a ser una materia ahora necesaria, desde un niño de 5 años hasta los 18. Fundamental que la gente aprenda a saber que hay comida que es veneno, aunque tenga la mejor propaganda. Para eso necesitamos la reflexión, el silencio, apagar la televisión, guardar los instrumentos de comunicación y pensar. Queremos que la comunidad viva y viva feliz. El agua es la mejor bebida. Un agua fresca y hasta, si ustedes quieren, un agua hervida en la casa. No exige ya comprar agua de ningún tipo, ni siquiera un agua pura. Tomar el agua en una cacerola, hervirla, y después de hervida está ya pura. Debo decirle que yo desde siempre he hervido mi agua y nunca he tenido una congestión estomacal. Y jamás se me ha ocurrido comprar agua. Y además se toma agua. Es el mejor líquido que existe, es el más barato. Como no tiene prácticamente gusto, pero gusta el fresco del agua, tenemos que educar a los niños a que tomen agua, pero agua desinfectada y por lo tanto hervida. Claro, eso nos gasta gas. Quiere decir que no es gratis, pero es más barata que cuando compro el agua, y además no tengo que ir a buscarla si es que tengo agua conectada con mi casa. Quiero entonces insistir en que agradezcamos al virus en este punto de que nos está exigiendo quedarnos un poco más en silencio y no usar tantas palabras, saber oír a los otros, a los necesitados. Y como dice Pepe Mujica, yo desde mi juventud lo que he hecho siempre es militar políticamente. Y ahora que tengo mi chacrita, allá le llaman en el lugar la chacra, como aquí una milpa, y trabajo en Flores, vendiendo flores y teniendo mi escuela de cuadros porque discutimos las cosas. Me siento feliz y no necesito tantos bienes. Era como Evo Morales también, que el Evo Morales le preguntaron, y yo lo repito y no vaya a ser que lo haya repetido en este programa, que le dijeron una vez en París a Evo Morales: presidente, usted está en un hotel de 5 estrellas, ¿cómo es eso? Un indígena. Él dice: mire, me han invitado y he aceptado la habitación que me ha dado. Si me dieran un ranchito en las banlieues de París, pues yo también iría porque son los que me invitan. Ahora, un hotel de 5 estrellas, a mí,
Yo he estado en hoteles de 1000 estrellas. Cuando era pastor en las montañas, tenía 1000 estrellas. Dormía en el campo libre con sus ovejas. Era un pastor, Evo Morales, y por eso que podía soportar el sufrimiento de estar en un hotel de 5 estrellas. Ese es un presidente, como el nuestro. Y eso no es fácil de conseguir. Pero en las montañas de Bolivia, el pastor guarda silencio. Y por eso que Evo Morales ha sido y es un extraordinario presidente, que tiró abajo un golpe de Estado organizado por Estados Unidos y por los militares traidores de su patria, que ahora se les muere el pueblo porque no saben cómo disciplinar a la gente para luchar contra el virus. Y están ellos impidiendo el tránsito y lanzando el ejército contra el pueblo. Eso es la democracia que la OEA y Estados Unidos quiere para Bolivia. Esa gente no ha guardado silencio ni escucha el dolor del oprimido. Por eso, primero los pobres. Eso no es una predicación. Eso es una clase de ética. Y con esto termino por hoy. AristeguyNoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.